distinta y se está recomponiendo muy lentamente la calma, la tranquilidad, la situación más o menos normal. Más o menos normal, porque digo, habrá que estar expectante esta tarde a si se corta o no se corta la luz con esa temperatura. Hay, como decía, en el hospital de urgencia hay una asamblea que impide la atención normal. Con lo cual, la normalidad de la cordobesa tiene sus particularidades, igual, digamos, ¿no? a toda la gente que perdió todo con los saqueos, Hay gente, la normalidad no hay se muchos recobra. comercios y demás que le va a ir unos cuantos días restablecer y el funcionamiento y poder atender, lo cual implica no solo las pérdidas de lo que ocurrió en el momento, sino el denominado lucro cesante, así lo que deja de percibir todos estos días que va a estar cerrado hasta que pueda... Y hay gente que se ha fundido, digamos, o sea, hay gente que no puede recuperar la inversión que tenía y se la robaron. Bueno, La inversión de mobiliario, hay un muchacho... Tenía un negocito de 3 meses, le sacaron toda la mercadería que ya había comprado y alguna tendría consignación, poca, y le rompieron todo el mobiliario y no tiene cómo recuperarse. Ahí habrá que esperar estos anuncios que se hicieron por parte del Estado provincial, también municipal, respecto a que va a haber líneas de crédito, de asistencia, envío de material concreto y un relevamiento que supuestamente debería empezar hoy para conocer a ciencia cierta la cantidad. Se habla de más de 1000 locales comerciales afectados, ¿no? Y sin duda alguna, lo analizábamos ayer, una cuestión que tiene que ver con recomponer el tejido social, que obviamente ha quedado dañado por estos enfrentamientos, por esta cosa de violencia, de barbarie, de irracionalidad que se dio en las calles de Córdoba y que seguramente deja lugar a discursos bastante radicalizados, algunos de ellos con un contenido un tanto antidemocrático y muy violento, una sociedad que lentamente y con el paso de los años iba avanzando a criterios de convivencia un poco más estables. Pero sin duda alguna, me parece que hay dos cuestiones macro para analizar. Una, que queda claro que esa grieta, esa brecha que permanentemente analizamos en la sociedad, me parece que ya no tiene que ver con adherir, estar a favor o en contra de un gobierno, que es la más clásica de los análisis que venimos haciendo respecto a esta división que había entre los argentinos. Me parece que queda expuesto que hay una división en la Argentina latentes desde hace mucho tiempo, una sociedad dividida y fragmentada, entre los que tienen y los que no tienen, entre los que están adentro y los que no están adentro. Esta que se llama la generación ni, la que no trabaja ni estudia, y que en algún momento encontró por parte de algunos voceros del oficialismo nacional una explicación de que, bueno, que tenían ahí una razón de ser. Es una cosa muy grave, ¿no? Tener una sociedad incluida, digamos, que accede a la salud, a la educación, a ciertos bienes materiales, a la recreación, a algunos productos culturales, y una franja de la sociedad que no accede a casi nada. Me parece que esa es la verdadera grieta. Estés a favor, en contra, en medio del gobierno de que sea. Y que cada vez que ocurren estos episodios, salta a la vista que esa grieta existe. Y hay una responsabilidad de quien ha conducido el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, durante los 10 años de mejor contexto internacional para la Argentina, pero prácticamente diríamos en toda la historia económica. Y bueno, esto me parece que ha quedado como un tema macro, esta brecha que divide a los que están adentro o a los que estamos adentro y los que han quedado afuera, que no pueden acceder a un montón de cosas. Esto obviamente no justifica para nada la violencia, la barbarie, el vandalismo, pero me parece que ese es un foco para prestarle atención. Y el otro más doméstico en el terreno político, que tiene que ver con las reacciones de los gobiernos ante esta situación y que han quedado expuestas a algunas cuestiones. Por caso en el gobierno provincial, ayer con un poco más de calma conversamos con algunos funcionarios planteándole el tema de que hubo que esperar que De la Sota regresara de urgencia de un viaje que tenía programado a Colombia para una reunión de gobernadores, por un conflicto que no empezó anteayer, sino que había empezado hace varios días con la protesta de las mujeres y demás. Sí, que se había exteriorizado hace varios días, porque el conflicto venía ya subterráneo, digamos. Con una crisis policial que desde que estalló el narcoescándalo para acá nunca se superó, que siempre que se estaban reacomodando algunas piezas. Después vienen estos reclamos que tienen que ver con salarios, condiciones de trabajo y otras cuestiones.
Y estalla el conflicto. Ahora, si el gobernador no venía, los funcionarios admiten que era muy difícil resolver el conflicto. Ahora, hay un gabinete, hay ministerio, hay más de una decena de ministerios. Hay un jefe de gabinete, hay una ministra de seguridad, hay un jefe de policía, hay una serie de actores políticos que han mostrado incapacidad para resolver esto. La pregunta es, de la Sota ante esto va, aquellos cambios que tenía más o menos previstos o que estaba analizando, ¿los va a mantener, va a profundizar? ¿Va a haber premios y castigos en su gabinete? ¿Cómo va a encarar la gestión en los 2 años que le quedan, al menos de este mandato? ¿Cómo va a encarar la gestión con un gabinete que obviamente ha expuesto que está desgastado, aunque hayan asumido hace 2 o 3 meses en el caso de algunos funcionarios, pero han expuesto, han dejado de manifiesto el desgaste? Y después algunas cuestiones gestuales. Me parece que ayer hubo 2 gestos muy pequeños, tal vez casi anecdóticos, pero que son reveladores de las conductas de algunos funcionarios y de quienes tienen la responsabilidad. Uno, en el caso de cuando entró el gobernador a ese auditorio donde habían sido convocados, me parece que, a mí me pareció interesante la decisión del gobernador de convocar a representantes empresarios, gremiales, intendentes, legisladores de la oposición, líderes religiosos, etcétera, etcétera. Y de repente una ovación partidaria, unas vivas partidarias por parte de los adherentes del gobernador, como si entrara a un acto, a una unidad básica a dar un discurso, cuando estaba en juego la vida y los bienes de los cordobeses. Y me parece que eso revela como que es esa sensación de vivir en un microclima, de que de esa desconexión con la realidad concreta que tienen a veces quienes, algunos de los que tienen responsabilidades en el Estado. Y otra imagen es la de la presidenta, la mostraban recién, la del presidente tomando la jura de la nueva ministra de Seguridad de la Nación, encargada de la seguridad de todos los argentinos y dentro de los cuales estamos los cordobeses, sonriendo, distendida, haciendo bromas y demás, y sin decir una palabra. Ningún funcionario nacional en ese acto, y prácticamente no lo han hecho, y lo hizo Bernie y Capitanich, desentendiéndose del conflicto, dijo: che, es grave lo que pasa en Córdoba, es una cosa, nos preocupa, nos genera algún grado de situación de ocuparnos de esta cuestión. Y parece que también es una señal de haber puesto, de haber priorizado las cuestiones que tienen que ver con internas partidarias, con diferencias, con disputas de poder, de no sé qué cosa, antes que la situación que estaban atravesando miles de cordobeses afectados por la situación que se vivió en las últimas 48 horas. Por lo cual me parece que tampoco es inocuo. Creo que para el jefe de gabinete va a significar una bisagra. Había crecido su imagen políticamente como un hombre de diálogo abierto, llamando a todo el mundo, y ayer ninguneando, porque fue eso lo que hizo Capitanich, ninguneó el conflicto de Córdoba. Me parece que ya pasa a ser un funcionario más que ha en muy poco tiempo quemado ese capital político que había sumado en las primeras jornadas. Claro, lo que pasa es que él había estado con Macri haciendo como un alarde de dialoguismo político y luego niega públicamente una ayuda a una provincia en crisis, más allá del gobierno de la provincia. Los que estaban en crisis son los ciudadanos de Córdoba, claro, no el gobierno. El gobierno es otra cosa. Los que estaban siendo atacados eran los ciudadanos de Córdoba, que creo que encontró una buena metáfora de la Sota cuando usó esto del DNI. Fue un buen hallazgo. Que también son ciudadanos argentinos. Y entonces ahí es donde quema lo que vos decís, ese capital político. ¿Qué quiere decir? Que todo lo otro es para la foto, digamos. O sea, se reúne con Macri. Cuando tiene que llevar el diálogo a la fase concreta, que es un apoyo concreto a una provincia rival, entre comillas, políticamente, en problemas, no lo hace. Y también revela un poco de torpeza política del gobierno nacional, porque creo que con muy poquito hubiese salido ganando políticamente el conflicto. Es más, porque hay que recordar una cosa, el gobierno llamó a la gendarmería después de decir públicamente, la ministra de Seguridad dijo a las 10 de la noche, no necesitamos gendarmería. Y a las 11 empezaron los llamados, digamos. Hay una dosis de improvisación extrema en el gobierno de Córdoba. Ahora,
ante esa improvisación extrema, la Nación podría haber reaccionado con un plan concreto, decir, está bien, pero nos parece que tiene la Gendarmería a su disposición, hay una ley nacional que permite actuar a la fuerza de seguridad en estos casos de gravedad extrema. Vamos a suponer que Córdoba no se lo pidiera. Le pone los efectivos, los que sean en Jesús María, listos para actuar. Gobernador, cuando usted quiera, llámelo. Sí, le genera un... ¿Me entendés? Políticamente hablando, por eso digo que hablo hasta además de una torpeza. Yo no sé si el gobierno nacional jugó a que el conflicto fuera más grave, digamos. Por eso digo estas mezquindades, y si después sigue analizando los discursos, los pases de facturas que tienen que ver con la política más chica, me parece que no terminan de entender lo que padecieron miles de cordobeses en la noche de ayer en Córdoba, ¿no? Lo dijiste, pero déjame subrayar que han quedado muy debilitadas las figuras del jefe de policía de la provincia y de la ministra de Seguridad, sí, sobre todo. Sí. Porque vieron pasar el conflicto, lo vieron pasar. O sea, si vos sos ministra de Seguridad o jefe de policía, ya te había estallado el conflicto. No era un conflicto ya solo subterráneo, ya te había estallado, ya te habían tomado simbólicamente la jefatura un grupo de mujeres. Sí. Eso era un signo particular. Y vos no hiciste nada. Dejaste que el gobernador... No, vaya gobernador, tranquilo que acá está todo bien. Y cuando el gobernador está viajando a Colombia, en este caso a Panamá, se te acuartelan los policías y encima no sabes cómo resolver el acuartelamiento, quedan muy debilitados. A mí me parece que en otras circunstancias estarían en juego sus puestos. Digo, en otras circunstancias de no haber hecho tan poco tiempo que asumieron y, como vos decías, claro, ahora es un costo político grande para el gobierno de la provincia relevar a 2 funcionarios, pero no han quedado muy bien parados me estoy refiriendo a la interna del gobierno. Todo parece indicar que el gobernador tenía previsto algunos cambios, pero esto es como cuando el técnico tiene previsto unos cambios, o se lesiona un jugador o hay un gol, y entonces cambia el resultado, y me parece que ahora los cambios van a ser otros. Fue muy grave la crisis, Roberto, muy grave. Sí, sí, muy grave. Me parece que, como decir, secuelas en lo social por largo tiempo y secuelas en lo político alto. El costo político que paga el gobierno, que va a pagar tanto el gobierno provincial y el nacional por esto, me parece que es elevado. Gracias. Nos vemos mañana. Noticias.